Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son las 9:50. Oigan, de un tiempo para acá de pronto se puso de moda una palabrita que es el gluten. Y de repente uno te dice, es que soy intolerante al gluten, soy alérgica, no, mi doctor no me permite el gluten. O alguien que, es que ahora en lugar de no sé qué, uso gluten. ¿Qué es el gluten? Por favor, que alguien nos explique qué es eso y si es bueno o es malo. Está nuestro doctor de cabecera para decirnos los mitos y las realidades de esto. Alejandro Espinosa está con nosotros. Bienvenido, doctor. Hola, ¿Cómo muchas estás? Gracias, buen día. ¿Qué tal? Oye, ¿ya existía el gluten o de dónde lo sacamos? Porque de pronto alguien lo sacó de por ahí de una covacha y todo el día es el gluten. No, eso existe de los años, porque el gluten es una proteína que viene en cereales, como el trigo. Entonces el trigo existe hace un montón de años en la historia de la humanidad. ¿Que es el ingrediente o cómo? No. Lo que pasa con el gluten es que durante muchos años no se sabía que esa proteína, cuando uno se la come, genera un efecto en el organismo, especialmente primero en el tubo digestivo y después en el resto del cuerpo, que se ha relacionado con un montón de enfermedades, muchísimas enfermedades. Ahora, vamos a ir aclarando ciertas cosas, porque luego hay, como tú decías, muchos mitos alrededor de esto, ¿no? El polen, es que estamos hablando del polen. Ese es el trending topic ahora del polen. No, el gluten es esa proteína que normalmente viene en el trigo, en la cebada, en el centeno, un poquito en la avena y en otros cereales también, pero no es tan importante en otros cereales, sobre todo en esto. Sí. Ahora, ¿qué pasa? A través de los años, sobre todo en los últimos 40, 50 años, se ha intentado, quién sabe la intención realmente que tiene detrás, pero bueno, se ha intentado que el trigo sea un alimento, se supone, un poco más proteico y un poco más rico nutricionalmente. Entonces lo que hicieron fue genéticamente modificar al trigo para que entonces tuviera mayor concentración de proteína, en este caso la proteína es el gluten. Y le aumentaron un 90% la cantidad de gluten. Entonces eso hizo al trigo un producto como bastante más alergénico. Entonces cuando uno lo come, con mucha facilidad, un montón de personas se hacen sensibles a él y tienen reacciones. Ahora, en medicina, nosotros conocemos una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca, ¿sí? Mucha gente lo hemos oído hablar, ¿no? Que es una enfermedad que te da unas diarreas terribles, unos dolores intestinales terribles, la gente baja mucho de peso y bueno, es una cosa bastante seria. Esas personas no pueden tocar el trigo, ni siquiera a veces ponerse crema, porque hay crema, desgraciadamente, que se le ponen trigo. Le ponen gluten realmente, porque el gluten, de hecho el nombre gluten es porque aglutina. Entonces se usa como pegamento. Y es como glucosa también, ¿no? No, fíjate que no. El gluten realmente es una proteína que está compuesta de aminoácidos. Entonces cuando tiene una característica, esa proteína, de que es un poco como pegajosa. Y entonces se usa para echárselo a los embutidos. Imagínate, te digo que el pegamento de los sobres muchas cosas tienen... se usa en muchas cosas. Productos de limpieza, medicamentos tienen gluten. Entonces, quien tiene enfermedad celíaca, que es como el 1% de la población, de pronto se toma una cantidad chiquitica, y termina pero mal de hospital. Es una cosa muy seria. Ahora, lo que no sabíamos, y eso es, yo creo que por lo cual ahora se ha puesto muy de moda el gluten, es que el 99% de la gente que reacciona mal al gluten no lo saben porque no son celíacos, porque no tienen reacciones tan intensas, tan duras. Sí. Y entonces lo que ha demostrado la ciencia es que hay otras maneras de medir esa sensibilidad y que no caen dentro del cuadro de ser celíaco, pero igual te va muy mal. Y ya se sabe que, por ejemplo, que la ingesta de gluten está relacionada con más de 57 enfermedades que van desde artritis, falta de concentración, migraña, alergia, dolores abdominales, síndrome intestino irritable, dificultad para bajar de peso. Hay gente que no logra bajar de peso y tú le quitas el trigo y a veces 2 o 3 alimentos que tienen un efecto parecido y de pronto como magia, sin cambiar la dieta, sin cambiar la cantidad de lo que come, sencillamente con eso de pronto es magia eso, ¿no? Hay gente que literal pierde 2 tallas y sigue pesando lo mismo. Y de pronto uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que hay mucha inflamación en el cuerpo asociado a la respuesta inmunológica que genera el organismo contra esos alimentos. Entonces, con el paso del tiempo, este tema del gluten genera muchos problemas porque cuando uno lo va consumiendo, el intestino tiene unas vellosidades que son como unos deditos así, las células, que permiten la absorción de los alimentos. O sea, esas vellosidades se van atrofiando. Entonces, cada vez de lo que uno come, absorbe menos y menos. Entonces, es un problema bastante serio eso. ¿Y cómo lo revives? Bueno, la principal manera es, primero, evitar el consumo de gluten, especialmente el gluten de trigo. Yo sé que es difícil, estamos en un país donde no hay mucha cultura de esto, desafortunadamente. Sí. Entonces, yo sé, los pacientes sufren, nosotros tenemos todo un mecanismo montado porque sabemos que es difícil dejar
de comer eso. Entonces tenemos afortunadamente una nutrióloga que comprende esto y los planes nutricionales de nosotros le dan una guía de alimentación donde la gente sabe qué sustituto llevar y cómo llevar la alimentación y todo eso. Pero no hay tantas opciones en este país. Afortunadamente, si hay maíz, por ejemplo, arroz, que pueden ser buenos sustitutos, ¿no? Pero desafortunadamente el trigo está demasiado presente en la dieta. Entonces, o sea, la tortilla y eso. La tortilla de maíz puede ser un sustituto, ¿ok? No la tortilla de harina, porque la tortilla de harina está hecho con trigo. Pero todo lo que tiene harina y los panes integrales que todo lo que esté hecho con trigo, claro. Son para las dietas sanas que te recomiendan. Entonces vamos con pan integral y ese definitivamente, tipo de cosas. si tú tienes una reacción de sensibilidad o intolerancia al trigo, al gluten de trigo, aunque sea integral, aunque sea un alimento que sea permitido o saludable, te va a generar una reacción también, porque la reacción es inmunológica. A los que creemos que no tenemos esa reacción alérgica, porque yo no presento ninguno de esos síntomas de repente, ¿no importa si me atasco de gluten? Se supone que hay un grado de predisposición de cierta gente que tiene unas variantes genéticas. Es muy presente esa variante genética en Latinoamérica. Entonces, desafortunadamente el trigo está muy presente. Entonces yo te podría decir, no es buena idea jugar con un alimento que ha sido modificado genéticamente. Claro. ¿Sí? Que está fuera de la naturaleza. Tratar de no abusar de eso. Si te lo comes y no pasa nada, pues sencillamente te lo vas a comer y no va a pasar nada en la vida. Correcto. Siempre recuerden, una ley de la alimentación es rotar la dieta. No coman lo mismo todos los días. Traten de ir variando lo que uno come, ¿ok? Porque eso hace que el sistema inmune no se acostumbre o no reaccione negativamente contra un alimento. Esto es un tema muy, muy grande que tiene que ver con muchas enfermedades, muchísimas enfermedades. Hoy en redes sociales vamos a hablar un poquito más de eso, de qué sustitutos se pudieran encontrar por ahí, ya un poquito más en detalle. Porque el trigo está en los panes, en las galletas, en la harina con que se empanizan las cosas. El trigo está en las salsas de soya, el gluten, le echan gluten a la salsa de soya. Se las ponen a muchos embutidos, a pechugas de pavo, a salchichas y cosas así. Eso te iba a decir, últimamente en el mercado de pronto había incluso unos productos que eran como que en lugar de echarle cierta carne o cierta cosita, como que le echabas gluten con cosas, como que lo sustituías. Así es, así es. Mira, es más barato para la industria conseguir las masas del gluten y ponerle, dice, esto es pechuga de pollo, de carne, de lo que sea. Échale el mismo caldito que le echaba al pollo y sabe y como si fuera pollo. Claro, además en 5 minutos y le ponen un poquitito así de carne y todo lo demás son un montón de aditivos que no son realmente lo que uno cree que se está comiendo. Y entre ellos está el gluten. Entonces, como tiene que ver con tantas y tantas enfermedades, la primera recomendación es tratar de evitar lo más posible el consumo de trigo, sobre todo. El centeno, la cebada, es cierto que también tienen gluten a la que podemos reaccionar, pero el consumo de eso es tan bajo que yo te diría que es menos probable que uno sea sensible a eso. El trigo está en todos lados, desafortunadamente. No, bueno, lo que y además genera adicción. Lo que dices de la soya, ¿no? Vas a sushi por tu soya y tiene gluten. Está claro, está claro. Oye, y lejos de, digo, lo más importante es el tema de salud, pero también para engordar, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchísimas dietas que te dicen, yo lo único que no hago es comer gluten y lácteos. Así es. Y con eso adelgazo. Así es. Así es, muchos problemas metabólicos de fondo son porque se genera un fenómeno que en medicina llamamos inflamación crónica latente. No es una inflamación terrible como de cuando uno se da un golpe, sino una inflamación donde lo que está inflamado es el cuerpo completo, es el sistema metabólico completo, las células completas. Y esa inflamación es de baja intensidad, pero escondida durante mucho tiempo. Eso frena el metabolismo. Una de las causas importantes por las cuales se inflama el organismo es precisamente la reacción a ciertos alimentos. Y ya lo hemos dicho, los 3 alimentos más importantes que generan eso son la azúcar refinada, el trigo y los lácteos, sobre todo los lácteos de vaca. Son los 3 más, no son los únicos, pero son los 3 más importantes. A veces, quitándose esas 3 cosas de la dieta, que sé que es difícil, sé que cuesta trabajo, pero con una guía adecuada, digo, nosotros lo hacemos todos los días y que tenga interés, bueno, pues que venga y le hacemos un plan personalizado. Y hay maneras de hacerlo correctamente, ¿ok? Yo sé que es difícil, pero si uno quita esas 3 cosas, a veces pasan milagros. Hay gente que ha padecido un montón de enfermedades, que tiene muchas cosas que aparentemente están desconectadas, pero todas están relacionadas con la alimentación, ¿ok? Y esto da para mucho que hablar y, bueno, trataremos de seguir hablando de ello. Ay, sí, tenemos que seguir hablando otro día, porque aparte, oye, qué difícil se está poniendo comer, o sea... Sí. Todo lo que no que mejor de trigo, ya de trigo no porque tiene esto, mejor endulzando, sin endulzar, mejor de mira, es cierto, refresco de dieta, no, mejor no de dieta, mejor. Se pone difícil con respecto al patrón que tenemos nosotros de alimentación. Sí. Yo he visto a veces las cosas maravillosas que hace Natalia aquí, por ejemplo, y hay muchísimas buenas opciones.
Muchísimas. Y aparte, no las he probado, pero imagino que están deliciosas. Te vamos a guardar la de hoy, Si uno se empieza, a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar la receta de Natalia y ver cuáles son buenos sustitutos para transitar de la dieta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.